Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, ayer ya vimos en 2 clases un resumen de la teología de la liturgia y ahora vamos en este segundo día a hablar de la santificación del tiempo, porque en la liturgia se santifica el tiempo y el espacio. Entonces ahora vamos a hablar de la santificación del tiempo y dentro de este tema entra la liturgia de las horas, que es la santificación del día, sembrando en cada hora del día una determinada oración pública que nos haga siempre estar en presencia del Señor, el breviario. Bueno, en general la santificación del tiempo. Vamos a ver un poquito el tema del año litúrgico. Toda la semana gira en torno del domingo. Aquí tenemos el domingo, entonces toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, gira en torno del domingo. Y a su vez el domingo es recuerdo de la Pascua. De la Pascua. Entonces el domingo hace referencia a la Pascua, que es la fiesta principal del año litúrgico católico. Y todo el año litúrgico, ven aquí toda la semana alrededor del domingo, que es recuerdo de la Pascua, y la Pascua, el triduo pascual, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, pues es el centro alrededor del cual gira todo el año litúrgico. Aquí tenemos la semana y aquí tenemos el año litúrgico. Todo él está rodeando la Pascua como su centro. La memoria litúrgica es algo muy especial porque diríamos que es hacer presente los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, salvíficos, hacerlos presentes de una manera que es como si estuviéramos nosotros en esos momentos salvíficos del pasado, en cuanto que recibimos las mismas gracias que podríamos haber recibido si hubiéramos estado allí. Por ejemplo, eso es lo que se llama memorial en la liturgia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en Semana Santa en el Triduo Pascual, en esos días diríamos que se hacen presentes todas las gracias que en el Triduo Pascual de Cristo de hace 2000 años se dieron a las personas de aquella generación. De tal manera que no hay menos gracias, menos bendiciones por estar en el año 2021, en la Pascua del año 2021, que por haber estado en la Pascua del año 33. Porque se produce un memorial, se hace presente toda la fuerza salvadora en esa fiesta. Lo mismo también en otras fiestas del año, como por ejemplo la Navidad, la Ascensión, Pentecostés, se renueva, diríamos, todo el potencial santificador de aquella fecha real del pasado, se actualiza en el presente nuestro, como si nosotros estuviéramos en el pasado, aunque no hayamos estado. Eso es lo que significa el memorial. lleva los misterios del pasado al presente.
Nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la que se dedica a la liturgia, en el número 102, dice: recordando en tal modo los misterios de la redención, ella, la liturgia, abre a los fieles las riquezas de las acciones salvíficas, de los méritos de su Señor. Los hace como presentes a todos los tiempos y permite a los fieles entrar en contacto con ellos y de ser llenos de la gracia de la salvación. ¿Ven? O sea, no es meramente un recuerdo. Pues mira, pues estamos muy agradecidos con el nacimiento del Señor o con la muerte del Señor y vamos a hacer un recuerdo, como un cumpleaños. No es eso. Es algo que lo llama la liturgia memorial, es decir, todas esas gracias reales que se vertieron en aquel tiempo pasado se nos dan igualito en el tiempo presente en la fiesta. Y de una manera mucho más especial que en cualquier otra fiesta o día del año. Por ejemplo, no es lo mismo las gracias que llueven desde el cielo en la Semana Santa que en tiempo ordinario. No es lo mismo. En la Semana Santa va a haber mucho más lluvia de gracias, porque estamos haciendo el memorial de esa fiesta. Lo mismo en Navidad, lo mismo en Pentecostés. En esas fiestas, igual que también en el domingo, se derraman muchas más gracias del Señor que en otros días del año que no son tan solemnes. Por eso, cuando llega la fiesta, tenemos que abrir más la boca todavía, más solemnidad, más oración. Es como un grifo, diríamos la liturgia, que cuando está en tiempo ordinario, una feria normalita, pues está, pues eso, cayendo un chorrito así, muy bien. Pero cuando llega Navidad, se pone casi al tope y sale a presión. Entonces tenemos que estar más cerca del grifo ahí en oración y en el coro para aprovecharnos más. Y en Pascua es cuando más se abre el grifo y sale más el chorro a presión y claro, ahí tenemos que estar más en oración todavía. Voy también a leerles algunos otros textos del Magisterio sobre este tema. Por ejemplo, dice San Juan Pablo II: la Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Estas son palabras de San Juan Pablo II. Por eso nosotros no vamos a tener menos gracias de Dios por haber vivido 2000 años después de Jesucristo. Eso tiene que quedar muy claro. Y además vamos a tener el mérito de creer sin haber visto, que es mucho más. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Vamos a ver un poquito cómo se señala cada año la fiesta de Pascua, porque saben que la fiesta de Pascua es movible, cada año tiene una fecha distinta, ¿no? Entonces, les voy a decir muy resumidamente cómo se calcula. La Pascua coincide con el primer domingo después del plenilunio de primavera. Lo voy a poner aquí porque es un poco complicado. Primer domingo después del... Esto lo pongo en mayúscula. Plenilunio de primavera. Es decir, primero, para ver la fecha de Pascua, o sea, del domingo de resurrección, lo que primero que tenemos que ver es ¿cuándo es primavera? Primavera es... ¿Cuándo empieza la primavera? El 21
de marzo. Muy bien, empieza la primavera. Entonces, tenemos que ver, y eso lo dicen los calendarios, tenemos que ver cuál es el primer día que hay luna llena, después del 21 de marzo. Pues bien, el primer día, entonces pongamos que el día 23, me lo invento, es la primera luna llena después de este equinoccio, ¿no? Después del equinoccio de primavera, entonces pongamos que el día 23, me lo invento, es la luna llena, ¿no? Entonces la Pascua se calcula después del 23. ¿Cuál es el primer domingo? El primer domingo que caiga en el calendario. Vamos a poner, me lo invento, el 25. Bueno, pues el 25 es Pascua, es la fiesta de Pascua. Y entonces a partir de ahí se tiene que tirar para atrás para poner el miércoles de ceniza, contando con toda la Semana Santa para atrás y con toda la Cuaresma para atrás. Entonces primero se fija el día de Pascua y después ya tirando para atrás ya es muy fácil, ya se empiezan a restar días hasta que localizamos el miércoles de ceniza, y a partir de ahí 40 días hasta la Pascua. Y después de la Pascua vienen, ¿cuántas semanas son de Pascua? 7, ¿no? 7 por 7, 49, claro, los 50 días de Pentecostés. Luego vienen las 7 semanas de Pascua y luego ya Pentecostés. Pero todas las fiestas movibles del año giran en torno a la fecha que toque en cada año la Pascua. Y se ha procurado a lo largo de la historia de la Iglesia que todos los católicos tengamos el mismo día cada año para celebrar juntos la Pascua. Que en esto hubo en el siglo I, con San Clemente, que es, me parece que es Lino Cleto Clemente, es el tercer papa después de San Pedro, que tiene muchas cartas en el breviario de él. Pues ya les tuvo que dar un buen tirón de orejas San Clemente Romano, el tercer papa después de San Pedro, a los corintios por el siglo I, fíjense, porque los corintios querían tener un día de Pascua distinto. Y les pegó un jalón de orejas y no, hay que ser unánimes, ¿no? Bueno, yo sé que Clemente les pegó un tirón de orejas a los de Corinto, pero ahora no recuerdo si fue por el día de Pascua o fue otro papa después que les dio el tirón por eso. Pero vamos, yo lo digo por si acaso, porque como todo está grabado, no vaya a ser que después pase el grupo. Entonces me entra escrúpulo porque ese bicho que hay ahí. Es mejor. Bueno, pero eso existió, que un papa tiró tirón de orejas por el tema este de la Pascua. Bueno, entonces, vamos a ver, fecha de la Pascua. También un poquito de historia respecto a otras fiestas. Por ejemplo, hay varias teorías de cómo se ha llegado a la fecha del 25 de diciembre para Navidad. Hay varias teorías, no hay ninguna totalmente comprobada, ¿no? Porque imagínense tantos años ya. Lo que sí que es seguro es que la fiesta de Navidad del 25 de diciembre se celebra en Occidente desde el siglo IV, es decir, desde el 300 y pico, cristianizando una fiesta pagana que antes existía en la misma fecha, 25 de diciembre, que era al Sol Invicto, que era una fiesta pagana romana. Entonces viene la libertad religiosa que trae Constantino en el año 313 y poquito después, ya cuando la Iglesia se va organizando, pues dice, mira, pues ya que se va cristianizando el Imperio Romano, esta fiesta pagana la vamos a convertir en el nacimiento de Jesucristo. Eso es una
una teoría, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que en el siglo IV ya estaba la fecha de 25 de diciembre. El Adviento se puso a partir del siglo VI, por ahí en el 500 y pico, el Adviento como preparación para la Navidad. El culto de los santos data desde el siglo II en Oriente y desde el siglo III en Occidente. Nació con el Dies Natalis de los mártires, o sea, los primeros santos que conmemoraban la Iglesia eran los mártires, ¿no? En el aniversario de su muerte martirial. Las tres bisagras fundamentales de la vida consagrada son la castidad, la obediencia y la alabanza divina, que se pone en práctica con el oficio divino. Y con esas tres bisagras, fíjense, con la castidad, con la obediencia y con la alabanza divina, los religiosos se asemejan a los ángeles del cielo, que están en castidad porque no tienen cuerpo, están en obediencia porque están siempre en servicio de Dios y que están en alabanza divina continua. Pues en eso, en esas tres cosas, los religiosos los imitan en la tierra. Por eso también se dice que la vida religiosa es un testimonio de la vida futura ante todos los demás habitantes de la tierra. Cuando ven una religiosa por ahí por la calle dicen, existe vida eterna, existe vida eterna, existe vida eterna. Vamos ahora a la liturgia de las horas. Un poquito de historia. Los monjes lo comenzaron a rezar el oficio de las horas durante todo el día. Primero lo que hacían era, en el monacato primitivo, rezar los 150 salmos. Y los que no sabían leer, entonces en vez de salmos, ¿qué rezaban? El Ave María. De ahí vienen las 150 Ave Marías, que después se fue perfeccionando poco a poco. Antes de Santo Domingo de Guzmán ya rezaban los legos, los hermanos legos que no sabían leer, rezaban Ave Marías. Entonces viene Santo Domingo de Guzmán por inspiración de la Santísima Virgen y intercala por cada grupo de Ave Marías los misterios del rosario. O sea que ya con Santo Domingo empieza el rosario, aunque sea un poquito rudimentario. Y lo hacía en las misiones, ¿no? Con lo que consiguió muchísimo fruto entre los herejes. Y después hubo un religioso o sacerdote que se llamaba Beato de la Rupe, que ya en el siglo XVI ya puso el rosario como lo conocemos, ¿no? Ya así. Y luego ya San Juan Pablo II le añadió 5 misterios más. Bueno, pues entonces, volviendo a la liturgia de las horas, San Benito lo puso en su regla y fue su gran precursor. En el siglo VIII se impuso en la Iglesia y en el X ya aparece el breviario de la Curia Romana. O sea que ya prácticamente en toda la Iglesia el breviario existe desde el 700 y pico. San Pío V lo reformó en 1568 el breviario y lo puso pues el breviario tridentino, ¿no? el que había hasta 1970, ¿no? Que Pablo VI junto con la misa también lo reformó. El actual que nosotros rezamos ahora lo promulgó Pablo VI en 1970. Entonces, en esta reforma, la hora prima se convirtió en oficio de lectura. Creo que la hora prima era lo que llamaban maitines, ¿verdad? ¿No? ¿Qué eran los maitines? No, era parte. Pero era el oficio de lectura, maitines, ¿no? Ah, ya. Bueno. Y laudes y vísperas son las principales horas. Bueno, vamos ahora a abundar más en esto de la liturgia de las horas, que es muy interesante.
¿quiénes rezan o pueden rezar la liturgia de las horas? Como hemos visto antes, los bautizados. Aunque sean laicos, sean religiosos, sacerdotes, pueden rezar siempre que tengan el bautismo de agua. Aquí ya estoy con el resumen de la ordenación general de la liturgia de las horas que está en el tomo primero. Voy a tocar algunas cosas nomás porque eso es muy largo. Entonces, los bautizados, dice este documento de la Iglesia, los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, así son templo espiritual y habilitados para el culto del Nuevo Testamento. ¿Ven? El ser bautizados de agua, el carácter sacramental, les hace el poder hacer la oración pública de la Iglesia, porque son sacerdotes con el sacerdocio común y participan del sacerdocio de Cristo. La liturgia de las horas sirve para santificar el curso entero del día y de la noche, es su fin propio. Por lo tanto, lo mejor es que coincida con la hora real. Entonces vamos a ir poniendo estas ideas. Primero, la liturgia de las horas la rezan los bautizados. Segundo, santifica el día. Otra idea. La liturgia de las horas es un diálogo entre Dios y los hombres en cuanto a Iglesia, la esposa de Cristo. Entonces es un diálogo entre Cristo y su esposa. Yo, la verdad que me gusta mucho cuando voy a un convento de clausura, estoy en el templo y oigo, aunque a veces no lo entiendo porque estoy lejos, estoy al final, ¿no? Pero oigo, aunque sea el murmullo de laudes o de vísperas de las religiosas, y yo veo el sagrario que está en el centro de la iglesia. Y es muy bonito porque es que se oye como la voz de la esposa que llega al sagrario, y eso en tantos conventos que hay en España y en el mundo continuamente, y digo, eso está salvando la iglesia. Eso. El que a cada hora, a cada segundo, a cada minuto, hay un convento que está hablando de amor a Jesucristo en el sagrario desde el coro. Es precioso. También dice este documento que la liturgia de las horas nos asocia al himno de alabanza del cielo. Es decir, concelebramos con el cielo la alabanza. Es una concelebración de alabanza con el cielo, la liturgia de las horas. También dice este documento una cosa muy importante y es: conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la mente concuerde con la voz. Muéstrense todos diligentes en cooperar con la gracia divina para que ésta no caiga en vacío. Ojo, que si nos distraemos voluntariamente con negligencia, la gracia divina cae en vacío, resbala. Entonces hay que poner esfuerzo en la atención, no solamente algo mecánico. Luchar por la atención. Las comunidades de canónigos y demás religiosos que celebran la liturgia de las horas representan de modo especial a la Iglesia orante. Es decir, que los religiosos cumplen el mandato del Señor que da a los cristianos de orar sin desfallecer. Es el orar sin desfallecer. Siempre, a todas horas, hay algún convento que está adorando a Dios en el sagrario. Por eso, como el oficio de las religiosas principal es el sacrificio de alabanza, el demonio lo que procura hacer
es que los conventos, en vez de poner todo su énfasis en este sacrificio de alabanza, se dediquen a poner más importancia en otras cosas. Por ejemplo, me lo invento, imagínense un convento que tiene un huerto muy grande. ¡Oh, cuánto dinero podríamos sacar de aquí con toda esta buena tierra que hay, todos estos árboles y todas estas tierras! ¡Oh, venga, monjas! A cortar el tiempo de oración y a machacarse a trabajar porque hay que sacar platita. Ese es el peligro, es el peligro. ¡Oh, mira! Tenemos aquí 4 monjas que son unas pasteleras tremendas y estamos aquí en el pueblo que esto que es muy goloso y le gusta el azúcar. Metemos aquí una tienda de pastas y de pasteles y cosas y nos hacemos millonarias. ¡Venga! A cortar la oración, incluso a cortar el sueño. Hay que trabajar, y así entonces vamos a tener platita. Ese es el peligro, ¿no? Pues no, lo principal es el sacrificio de alabanza, lo demás es añadidura, es lo secundario, que también es bueno hacerlo para no estar así, ¿no? Tampoco es eso, pero ¿qué es lo secundario? Otra nota es, los presbíteros también actúan de modo especial in persona Christi, al rezar el oficio divino. Entonces, en el caso de los sacerdotes, los que tienen el sacramento del orden, rezan in persona Christi. Esto quiere decir que cuando lo rezan en común con otras personas, recogen esas oraciones representando ellos a la iglesia orante y lo presentan a Dios como representando a la cabeza a Cristo. Ya eso se lo expliqué ayer. Y ahora vamos a ver un poquito el tema moral. El tema moral de la liturgia de las horas, que explica aquí algo. De todas las horas litúrgicas, las más importantes son laudes y vísperas. Y dice aquí el documento que no se deben dejar a no ser por causa grave. O sea, cuando se suele decir que una cosa es obligatoria a no ser que haya causa grave, quiere decir que eso obliga bajo grave, ¿no? Laudes y vísperas. Aunque también serios moralistas dicen que cuando una persona tiene que guardar cama por enfermedad, no está obligada a rezar el breviario. Aunque lo podría hacer en la cama, pero no tiene obligación, ¿no? E incluso a un sacerdote que tiene una carga pastoral muy grande, por ejemplo, porque tiene que confesar a mucha gente antes de los oficios de Semana Santa, también cabría que podría dejar parte del oficio divino porque sería una causa grave, ¿no? Pero salvo es una causa grave, realmente grave, cierto, ahí no se puede dejar laudes y vísperas. Las demás horas también son obligatorias, pero ya no obligan bajo grave una por una, ¿no? También, sí. Si se está fuera del convento, también obliga al oficio divino. Sí, eso iba a decir. Dice el documento que los que están obligados por regla a rezarlo en comunidad, en coro, lo tienen que rezar en coro, en comunidad. Lo que pasa es que si no pueden rezarlo en coro, entonces tienen que rezarlo en solitario. Tienen que rezarlo. En el caso de los sacerdotes y de los religiosos es obligatorio. En el caso de los laicos, el oficio divino no es obligatorio. Por lo tanto, pues si alguna vez no hemos estado en el coro, pues hay que recuperar esa hora que he perdido del día antes de irme a dormir. No suple la comunidad privada. ¿Cómo? No suple la comunidad. No. O sea, si yo pertenezco a una comunidad religiosa que estoy obligado a coro y yo no he estado en el coro por alguna razón suficiente, porque he tenido que ir al médico, lo que sea, antes de irme a dormir, yo tengo que rezar la hora que no he rezado en el coro. Pero ¿cómo se va a rezar, por ejemplo, nona después de completas? Ya, pero eso también lo pone aquí. O sea, de suyo,
es recomendable rezar la hora a la hora que toca, pero no es obligatorio, o sea, no es bajo pecado el, por ejemplo, rezar vísperas por la mañana, no es bajo pecado. Lo importante es que la hora se rece, eso es lo importante, y lo que diríamos lo que es obligatorio es que la hora se rece. Y si pertenezco a una comunidad que tiene coro, pues que la rece con el coro. Si no he podido rezarla con el coro por una razón mayor, entonces me queda la obligación de rezarla, aunque sea en una hora distinta y aunque sea después de completas. Pero tengo que rezarla. Por ejemplo, si vas a salir de viaje, sabes que estás viajando todo el día, rezarlo todo antes de... Yo a veces he hecho eso. O sea, excepto completas, que son 5 minutitos, que eso siempre se puede dejar para la noche. Pero yo muchas veces he rezado incluso vísperas por la mañana porque yo ya preveo que voy a tener problemas después para rezar el breviario. Entonces, sí, o sea, ustedes tendrán menos ocasiones de hacer eso porque no se mueven tanto. Pero si alguna vez tienen que hacer un viaje o tienen que ir al hospital porque les van a ingresar o lo que sea, pues ya saben, lo rezan todo antes. Aunque sean seguidas. Sí, aunque sea seguida. O sea, es más importante cumplir la hora, o sea, rezar lo que tengo que rezar del breviario, aunque no cumpla la hora. Es más importante rezarlo. Y también me ha tocado a veces a mí rezar laudes por la tarde. A lo mejor 6 de la tarde, pues empezar laudes ahí. Pero lo tengo que rezar, no puedo decir, no, como pasó ya la hora, entonces ya no estoy obligado. Porque tenía... Varía mucho eso de que ya pasó la hora. Claro, no, ya pasó la hora, ya no puedo cumplirlo porque ya pasó la hora. No. Tengo que cumplirlo, eso está claro. ¿Y en comunidad, por ejemplo, unir 2 horas? Ah, sí, muy bien, eso también iba a explicarlo. O sea, las horas que se pueden unir son oficio de lectura con cualquiera de las otras menos completas. Entonces, el oficio de lectura se puede unir con laudes por la mañana o con vísperas por la tarde o con cualquiera de las otras horas intermedias. ¿Cómo se une? Pues si lo hago por la mañana con laudes, entonces primero es el invitatorio, después el himno de laudes, después todo corrido el oficio de lectura y antes de y la oración final del oficio de lectura no la hago, sino que hago laudes y ya todo de corrido hasta el final. O sea, es primero el invitatorio, siempre el invitatorio. Empiece por oficio de lectura o empiece por laudes, siempre lo primero es el invitatorio. Después el himno el himno de la hora litúrgica siempre vale más que el del oficio de lectura, siempre. Entonces se pone el himno de laudes, luego el oficio de lectura y después el resto de laudes hasta la oración final de laudes. Por ejemplo, si es vísperas, entonces es el himno de vísperas, porque el invitatorio ya se ha rezado antes con laudes, después el oficio de lectura y después el resto de vísperas. Y si lo hago con horas intermedias, pues el himno de la hora intermedia que sea tercia, sexta o nona, el himno que sea, luego oficio de lectura, pero ya no el himno de oficio de lectura ya no lo rezo. Y después ya la hora intermedia, lo que queda hasta el final. Es fácil, ¿no? Entonces, también que a los sacerdotes solamente nos obliga el oficio el oficio divino, solamente nos obliga oficio de lectura, laudes, vísperas y completas, pero de las horas intermedias podemos escoger una, solamente nos obliga una. Si hacemos tercia ya no tenemos obligación de sexta y nona, en cambio los religiosos sí. Los religiosos de clausura tienen obligación de hacer las 3. Y luego completas puede hacerse después de medianoche. O sea, no es que llega a las 12 de la medianoche y dice, ya pasó el día, ya está, ya es el día siguiente, ya no puedo rezar completa, demasiado tarde. No es eso. Sino que se puede rezar, y si no lo he rezado, se debe rezar después de la medianoche. Esto, padre, es que nosotros tuvimos un pequeño cambio en la oración de por la mañana. Siempre hacíamos al bajar los laudes
después la meditación y después de la meditación la tercia. Pero es que ahora, para que las hermanas mayores que se levantan un poquito, alguna más tarde, para que pueda asistir a esas horas, pues entonces hacemos primero la oración y después los laudes y seguido la tercia. Sí, sí, o sea, se puede hacer. Lo que pasa es que si junto laudes con tercia, en realidad lo que hago es, o sea, no las mezclo, sino que una va detrás de otra, ¿no? Por ejemplo, el himno de laudes lo rezo y el himno de tercia lo rezo también. El himno de tercia Y la oración tienen que ser las dos también. También rezo las dos oraciones. O sea, la única que puedo juntar quitando el himno y quitando la oración final es oficio de lectura. el oficio de lectura. Esa es la única que puedo yo mezclar con las O sea, demás. sería terminar laudes, rezar tu oración y empezar tercia con su Todo himno. entero. Eso es, o sea, el himno de hora intermedia se reza, aunque lo hago después de laudes, no hay ningún problema, pero lo rezo. Y luego también se puede mezclar, perdonen la palabra, no es muy piadosa, ¿no? Pero se puede mezclar el oficio divino, en concreto, sobre todo laudes y vísperas, pero también puede ser hora intermedia, con la misa. No sé si ustedes alguna vez han tenido... Monseñor Sanz lo suele hacer mucho. Entonces, prácticamente, por lo que yo he visto, es que lo único que se añade a la misa son los 3 salmos y el canto evangélico. Porque todo lo demás la misa lo suple, todo lo demás. Las preces y Todo. Entonces, claro, que quede claro lo de laudes y tercia. Laudes entero con su himno y tercia con todo su himno. entero también, sí, todo Y entero. oración de laudes y oración de tercia. Todo entero, sí. Sí, o sea, el oficio de lectura es la única, como digo, que se puede hacer eso. Luego también las horas, como ya saben que laudes es por la mañana, sin especificar mucho la hora, sino por la mañana. Vísperas, o sea, hora intermedia es la primera tercia de 9 a 12, la segunda, que es sexta, de 12 a 15, y nona es de 15 a 18. Y después ya vísperas. Aunque bueno, de suyo vísperas no dice una hora concreta, dice por la tarde, ¿no? Entonces, si yo rezo nona a las 3, pues yo puedo rezar vísperas a las 4, no hay problema. Y luego completas, como digo, es por la noche, antes de irse a dormir. Lo mejor es antes de medianoche, pero si me ha pillado la medianoche, no hay ningún problema, puedo rezar completas, porque puedo seguir tanto el horario del reloj como el horario solar. Entonces, en España aproximadamente el horario solar es 2 horas más tarde que el reloj, ¿no? Entonces, a las 12 del mediodía, de la medianoche del reloj, todavía el sol no ha llegado a su medianoche, no sé si me explico, sino que quedan como 2 horas más aproximadamente de día solar, entre comillas día, ¿no? Porque ya es de noche, pero ya me entienden, ¿no? O sea, a las 2 de la tarde aquí es el mediodía en España, a las 2 de la tarde. Por eso, en la medianoche todavía me quedan de día solar, me quedan 2 horas más, y ahí es donde cabe completas, aunque ya es mucho arañar, ¿no? Lo mejor es antes de medianoche o poquito después de medianoche. Bueno, a ver... queda todo. Y el oficio de lectura también se puede rezar por la tarde el día anterior. También se puede. Después de vísperas, ¿no? Sí.
Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con el tema de la liturgia de las horas. ¿Qué significa cada hora de la liturgia de las horas? El significado que tiene. Luego también otra cuestión moral que puede ocurrirles, a mí me ha ocurrido muchas veces, que estoy rezando el breviario, por ejemplo, estoy rezando vísperas y digo, ahí va, pero si esta no eran las vísperas que tocaban hoy. Y ya voy por el tercer salmo. Entonces, ¿qué me dice la moral? Me dice que puedo hacer dos cosas, pero esto sí ha sido despiste, no a propósito no lo puedo hacer. Pero si es despiste y me entero a mitad de vísperas de que me he equivocado de oficio, entonces me dice la moral que puedo seguir con el oficio equivocado hasta el final y ya está, y no tengo que repetir vísperas con el oficio de hoy. O puedo inmediatamente empezar el oficio de hoy, si estaba en el tercer salmo, pues en el tercer salmo del oficio de hoy. Puedo hacer las dos cosas. O sea que no tengo necesidad de repetir el oficio. Ahora bien, claro, es distinto de si yo hago el oficio entero de laudes equivocado, entonces diríamos, igual cuando termino laudes tengo que hacer el resto del oficio, si me he dado cuenta del oficio del día. No puedo decir, bueno, ya empecé laudes con un oficio equivocado, pues hago todo el oficio equivocado del día hasta completas. No, eso ya no. Bueno, entonces, la liturgia de las horas es el sacrificio de alabanza, así como la Santa Misa es el sacrificio de Jesucristo en sentido estricto. Pues a la liturgia de las horas se le llama sacrificio de alabanza. Y es un sacrificio porque el intentar prestar atención cuesta. Es un sacrificio. Laudes. Bueno, laudes, la palabra laudes viene de alabanza. Es la hora especial de las alabanzas. Y hace mención, laudes se refiere más bien sus oraciones a la creación. Es un himno de la creación a Dios, en la que nosotros los hombres somos liturgos de todos esos seres inanimados que no pueden alabar a Dios racionalmente, nosotros les ponemos voz. Por eso aquel himno tan bonito de Daniel, ¿no? El profeta Daniel, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Nosotros les ponemos voz a esas criaturas. Y también hace referencia a la resurrección. Incluso el despertar de la naturaleza, que muchas veces en los himnos de laudes nos lo pone como el amanecer, una descripción poética del amanecer, hace relación también al despertar de Cristo de la muerte. Eso es, diríamos, el espíritu de la oración de laudes. Luego, las horas menores su recitación tiene por fin elevar nuestro corazón en medio del trabajo de la jornada. Y ya tenemos aquí, primero, tercia. Tercia significa la conmemoración de la venida del Espíritu Santo. Tercia. Porque fue esa hora en la que recibieron los apóstoles el Espíritu Santo en Pentecostés. Sexta hace referencia al combate de la jornada contra las pasiones, contra el demonio del mediodía, que habrán leído ustedes en la vida del monacato primitivo. El mediodía, sobre todo después de comer, pues uno está como más deseando bajar los brazos que seguir luchando, ¿no? Entonces es la hora del combate, sexta.
contra el ardor de las pasiones. Y nona tiene el significado de la perseverancia, es decir, ya estamos por la tarde, cansados, muchas horas de trabajo, queda un poquito más, la perseverancia, no, hay que hacer la jornada completa, no te vayas un poquito antes, eso es la nona, la perseverancia. Y tiene como telón de fondo el fin de los tiempos, ¿no? La perseverancia de la Iglesia en la lucha contra el mal hasta el fin de los tiempos. Vísperas hace mención especial o hace particular memoria de la redención, de la pasión de Cristo. También de la última cena y de la Eucaristía. Vísperas. El oficio de lectura es una lectura espiritual en ambiente de oración. Y completas tiene un significado muy rico. Tiene un significado muy rico. Mire, significa todas estas cosas. Significa examen de conciencia y arrepentimiento. Es el momento de hacer el examen de conciencia, antes o después de completas, o incluso al principio, cuando dice, hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pues hay lugares donde se deja ahí unos minutos en silencio y se hace el examen de conciencia. También significa completas implorar la protección divina ante los peligros de la noche. O sea, pedir protección ante la noche. Porque según la Sagrada Biblia y la liturgia, las tinieblas son frecuentemente símbolo del poder demoníaco. Entonces, como que el demonio, por la noche, diríamos, tiene más poder. ¿Por qué? Porque ya no estamos distraídos con las cosas del día, como decía, que uno estaba ahí picando piedra y el demonio no le podía tentar porque estaba el otro obsesionado con picar la piedra. Entonces el demonio no tenía cómo entrarle. En cambio, por la noche, cuando ya, diríamos, no tenemos la distracción del trabajo, está la mente más ociosa, entonces ahí, hasta que llega el sueño, el demonio es cuando dice, esta es la mía. Pues completas precisamente es para pedir protección ante esa tentación nocturna que es la más peligrosa. Y además, completa significa otra cosa, que es una imagen, el sueño es una imagen de la muerte, y completas lo que hace es suplicar una muerte santa. Suplicar una muerte santa. Todo eso es completas. Y ya dentro del oficio divino podría explicar muchas cosas, ¿no? Que son las lecturas, los himnos, las antífonas, los responsorios, las preces, hay muchas cosas, ¿no? Pero un poquito para no poner tanto dato, voy a dos cosas nomás, que son primero los salmos, que son la parte principal de las horas litúrgicas. Son cánticos religiosos que constituyen la parte más importante del oficio divino. Los salmos son composiciones poéticas de alabanza. La palabra griega psalmoi significa originariamente cánticos, que deben ser entonados al son del salterio. Tienen carácter musical, aunque se reciten en prosa por razón de su traducción. O sea, si se recitaran en hebreo, que es el idioma original, entonces se vería mucho más que tiene una forma de cántico.
tienen carácter de profecía cristológica, muchos de ellos. Son salmos mesiánicos. En ellos, en los salmos, se oye la voz de Cristo o la voz de la Iglesia, según las circunstancias. Muy bien. Y luego, respecto a los himnos subrayan el aspecto diferenciante de las horas y de las fiestas, con más claridad que las otras partes del breviario. Esos son poesías que ya pueden cambiar de un país a otro. Por ejemplo, el breviario de la Conferencia Episcopal Mexicana pues tendrá otros himnos. Es lo que más cambia dependiendo del país que haga el breviario, ¿no? O Colombia también tendrá pues otros himnos, ¿no? Que a lo mejor son de sus poetas. España pues tiene de sus poetas principalmente, que la poesía de España es muy rica. Entonces, los himnos, como digo, diferencian más una hora de la otra según estos significados y también unas fiestas de otras. Y luego ya está, por ejemplo, las antífonas le dan al salmo el espíritu con que debe ser leído. La frase que no se lee, que está arriba, suele ser una orientación que da la Iglesia para que sepas el sentido mesiánico del salmo. Los responsorios son el eco o repaso de la lección previa para adherirse a ella. Es como convertir la anterior lectura que se ha hecho, convertirla en oración. Las preces son la oración de toda la Iglesia, eleva a Dios a favor de toda la Iglesia. Bien. El oficio divino prolonga la oración sacerdotal de Cristo. Es decir, Jesucristo, saben que hace una oración sacerdotal en la última cena muy larga, que solamente la pone San Juan. Pues bien, el oficio divino es que la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, prolonga a lo largo de los siglos esa oración sacerdotal por el pueblo de Dios. Voy a leer esto. Es del Papa Pío XII. El sacerdocio de Cristo se sigue ejercitando en la tierra por medio de los sacerdotes, aun en lo que hace a este aspecto laudante. A través de los sacerdotes la Iglesia da lo que falta a la alabanza de Cristo. Cuando rezamos el oficio divino prolongamos en el tiempo la oración terrena de Cristo y hacemos eco a su actual oración intemporal, cuando está sentado como intercesor a la derecha del Padre. La Iglesia dedica un grupo selecto de sus miembros para que se comprometa a mantener viva la llama de la divina alabanza. Esta oración tiene una eficacia particular porque es verdaderamente la voz de Cristo. Todo esto son palabras del Papa Pío XII. Y a la vez también los salmos, dice el Papa Pío XII, que es la voz de la Iglesia. Muy bien, casi no han preguntado nada. ¿Alguna preguntita? Yo ya terminé. Claro, padre, está tan claro. Está todo muy claro, padre. Yo ya terminé con esto el tema de la liturgia de las horas y la santificación del tiempo. A ver, ¿alguna preguntita? Que yo digo que lo digo temblando porque de repente me preguntan y no lo sé. Oficio de lectura. El oficio de lectura es una lectura espiritual en ambientes de oración. Eso es el oficio de lectura. El breviario tridentino era muchísimo más largo que el nuestro. Hay un sacerdote nuestro de nuestra asociación, el padre Pablo, que hasta hace poquito rezaba el oficio tridentino, porque se podía, ahora ya no lo reza, porque no se puede, pero antes lo rezaba, y decía que tardaba como 3 horas.
3 horas. Y sin embargo, el oficio divino que tenemos ahora, sin correr, se puede hacer en 1 hora y cuarto. Y el otro es 3 horas. ¿Por qué? Porque el oficio tridentino, en una semana, se rezaban los 150 salmos. Y sin embargo, el que tenemos ahora de Pablo VI, se rezan los 150 salmos en un mes, en 4 semanas. O sea que el oficio divino tridentino es mucho más largo. Que era cuando se rezaba en latín, ¿no? Sí, todo latín. Nos tocó 9. Cada 3 salmos, 2 lecturas. Sí. 9 lecturas, Sí, 9 sí. salmos, 9 y 6 salmos. lecturas. A ver. Nos tocó a nosotros. Están arriba los breviarios Sí. de los benedictinos. Y el santo cura de Ars, le gustaba más el oficio divino romano, pero él, como estaba en Francia y en Francia había permiso para usar el oficio divino de Francia, el galo, entonces él decía, me gustaría más rezar el oficio divino de Roma, que me gusta más, pero no lo rezo porque es muy largo y me quita tiempo para confesar. O de dormir, porque el pobrecillo ya dormía muy poco. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues ya está. Entonces...